Hola a todos, que la paz sea con todos ustedes, que el Señor sea bendiciéndolos muchísimo. Hoy el tema que vamos a tratar es un tema muy interesante, ya que nosotros aprendimos en la enseñanza anterior sobre los dos tipos de bautizos, el bautizo en agua y el bautizo en fuego del Espíritu Santo. Nosotros aprendimos que cuando nosotros somos bautizados por el agua, necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo para que tengamos, una conexión completa con el Señor y para estar en comunión, en obediencia ante el Señor, porque si no vamos a estar incompletos. Entonces, nosotros necesitamos ser bautizados en agua y en espíritu. Y hay algo interesante cuando nosotros somos bautizados en agua. Cuando nosotros somos bautizados en agua, en Isaías 43:25 y en Salmo 51:7, dice que el Señor nos limpia y nos purifica y nos hace más blancos como la nieve. Y en Isaías 43:25 dice que el Señor borra todos nuestros pecados, nos limpia y se olvida de ellos. Y cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, dice en Hechos 1:8, dice de que cuando recibamos el Espíritu Santo vamos a recibir poder y vamos a poder hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Eso lo vemos en Hechos 2:21, que dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en Marcos 16:15, Dios nos manda a predicar su evangelio a todas las criaturas. Y en el versículo 16 dice de que con el poder del Espíritu Santo vamos a poder echar fuera demonios, vamos a hacer cosas milagrosas, vamos a sanar todo en el nombre del Señor. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos viene de parte del Señor, no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros. Entonces, ya vemos lo que pasa cuando nosotros somos bautizados en agua y en el Espíritu Santo. En las dos, nosotros somos purificados, somos limpios y tenemos una conexión con el Señor. Y el tema que nosotros vamos a tratar hoy es sobre las tentaciones que recibió Jesús, la tentación de Jesús. Vemos algo interesante. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan, su primo, vemos que después de su bautizo, el Espíritu Santo viene y desciende sobre él y Dios le dice: he aquí mi hijo amado. Entonces vemos que después del bautizo que recibió Jesús, ahí Jesús recibió el poder del Espíritu Santo. Y eso pasa cuando nosotros somos bautizados, recibimos poder, recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo suceden muchas cosas. Y cuando Jesús recibió el Espíritu Santo después de ser bautizado, nos narra la Biblia que el Espíritu Santo lo guió al desierto. Eso pasó cuando el Espíritu Santo descendió a Jesús. Entonces dice que el Espíritu Santo lo guió al desierto a Jesús. Y vamos a leer en nuestras Biblias. La historia se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ok, vamos a analizar el versículo 1. Dice que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Entonces, eso pasa con nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a hacer muchas cosas, a predicar, a sanar, a hacer milagros, a reprender, a hacer muchas cosas, a utilizar los dones que el Señor nos dio. Eso pasa cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Él nos guía. Dice de que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, Dios ya tenía planeado todo. Dios, con su Espíritu, llevaron a Jesús porque Dios quería que Jesús fuera tentado por el diablo. Ya vamos a ver qué pasa. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí vemos un ejemplo. El Espíritu Santo no solamente llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, sino también para que Jesús tenga comunión con el Señor y pueda ayunar. El ayunar es tener un tiempo con el Señor de no comer, de no ingerir cosas
para ser llenados por el poder del Espíritu Santo, para ser llenados con su palabra y no ser llenados con alimentos. Entonces Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Entonces vemos que si Jesús fue tentado en un ayuno, el enemigo tiene poder y Dios le da la autoridad para el enemigo tentarnos en momentos de que nosotros tengamos comunión con el Señor. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás no va a querer de que nosotros tengamos esa conexión, esa comunión con Dios. Entonces Satanás siempre va a tratar de impedir que nosotros leamos la Biblia, que nosotros escuchemos alabanzas, que nosotros oremos, porque Satanás sabe el poder y la autoridad que nosotros tenemos. Entonces, como Satanás se dio cuenta de que Jesús estaba ayunando, Satanás dijo, ok, lo vamos a tentar. Si se cree tan listo, si se cree tan fuerte, tan hábil por haber ayunado, entonces lo voy a poner a prueba. Y eso es lo que Satanás nos dice, eso es lo que Satanás piensa. Tú estás ayunando, te ves fortalecido en el espíritu, ok. Y Dios permite que Satanás nos prueba, nos tenta. ¿Para qué? Para ver nuestro estado espiritual y cómo nosotros actuamos ante eso. Y vemos nosotros en la palabra que Satanás anda como león rugiente. Siempre Satanás va a ver en cualquier momento cómo tratar de hacernos caer, y aún más cuando nosotros queremos buscar de Dios. Por eso es que cuando nosotros oramos y se nos entra la pereza o cualquier cosa, es porque Satanás sabe que cuando nosotros oramos, Satanás sabe la fuerza y el poder, cómo nosotros vamos a orar. Satanás sabe esa autoridad que nosotros tenemos, y como Satanás sabe que nosotros al momento de orar, de leer la Biblia, puede ser todo ese tipo de cosas, Satanás sabe que con esa autoridad nosotros vamos a derrotar y a ganarle al diablo. Por eso Satanás va a tratar de siempre atacarnos en las cosas del Señor, porque Satanás sabe cómo nosotros somos, que nosotros tenemos a Cristo, y Satanás sabe la fuerza que nosotros tenemos para derrotarlo. Dice en el versículo 3, y vino a él el tentador. Aquí Satanás recibe un nombre como tentador. Satanás siempre nos va a tentar con las cosas que más nos gustan. Siempre Satanás nos va a poner en bandeja de oro las cosas que a nosotros nos gustan, las tentaciones. Y está en nosotros cogerlas o rechazarlas. Dice, y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación, convertir las piedras en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, entonces ahí vemos algo muy interesante. Vemos que Satanás se sabe también la Biblia. Vemos que el enemigo también se sabe la Biblia. Entonces, como Satanás dijo, Jesús me está queriendo atacar con versículos. Ok, yo también me sé la Biblia. Entonces, uno se lanzaba versículos y otro también se lanzaba versículos. Era como una batalla de versículos. Entonces, vemos que Satanás también se conoce la Biblia. Ya vamos a ver lo que pasa. Dice, entonces Jesús le responde, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos da un ejemplo de que nosotros no tenemos que buscar otras cosas. Nosotros debemos de saber que la palabra es la que nos llena, es la que nos purifica. Nosotros no debemos de buscar el mundo, no debemos de juntarnos con el mundo, no debemos de imitar al mundo. Y más bien, si nosotros ya tenemos conexión, si nosotros ya tenemos una comunión con el Señor, no debemos de buscar el mundo. No debemos de ser imitadores del mundo, más bien debemos de ser imitadores de Cristo. Y eso lo vemos en Efesios 5:1, que hay que nosotros ser imitadores de Jesús. Entonces, aquí dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. En Mateo 6:33 dice, hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay que buscar al Señor en todo momento. Y en esta cuarentena, aquí que estamos quedándonos en casa, nosotros debemos de buscar más al Señor. Debemos de buscar esa comunión, no hacer otras cosas. No debemos de buscar al mundo. Si buscamos al mundo, nos volvemos parte del mundo. Y si imitamos al mundo, ya somos parte del mundo. Y en vez de buscar el mundo, busquemos a Dios.
Aquí Jesús nos dice que la palabra de Dios es el verdadero alimento que nosotros debemos de tener. En el versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí vemos claro ejemplo de que Satanás se conoce la Biblia. Satanás le dice a Jesús de que se echara del templo de lo más alto, que sus ángeles iban a venir a rescatarlo. Jesús le dijo: escrito está también, vemos la batalla de versículos, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros no podemos tentar a Dios, nadie puede tentar al Señor, porque Dios es omnipotente y Él todo lo puede. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces vemos que es algo sorprendente, como si Satanás no supiera de que Jesús, siendo el Hijo de Dios, le va a obedecer todo eso. O sea, es como que si Jesús le va a obedecer a Satanás en convertir piedras en pan, o en echarse debajo, echarse y que los ángeles iban a venir a rescatarlo, y peor aún, que Jesús adorara a Satanás. O sea, Satanás es uno que no conoce quién es en realidad Jesús. Entonces, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso pasa cuando nosotros vencemos a Satanás. Cuando nosotros estamos en momentos de desesperación, de tribulación, de enfermedades, de dolor, de desesperación, cuando nos entra esa angustia, nosotros hacemos guerra espiritual. Cuando nosotros oramos y buscamos a Dios, hacemos guerra espiritual, porque a Satanás no le gusta que nosotros busquemos de Dios. Y cuando Satanás siempre está ahí, el acechanza de atacarnos, de atacar a sus hijos, nosotros, con fe y con autoridad, con esa armadura que Dios nos dio, debemos de decirle: vete, Satanás. Vete, Satanás, decirle: Satanás, en el nombre de Jesús, tú no podrás atacarme, tú no podrás tentarme, tú no podrás atacar a mi familia, tú no vas a poder conmigo, porque más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás tiene que creer y tiene que ver que Dios ha levantado un verdadero guerrero y le ha dado toda su autoridad y de su espíritu. Entonces nosotros hay que decirle siempre a Satanás, cuando nosotros nos sintamos atacados por él, decirle: vete, Satanás. Y cuando Satanás se va, dice que Dios viene y nos sirve, nos ayuda, nos levanta. Y antes de nosotros atacar a Satanás, antes de nosotros echarlo fuera, primero hay que cubrirnos, porque si nosotros no nos cubrimos, después, al momento de echar afuera a Satanás, Satanás viene, nos ataca, y si nosotros no cubrimos a nuestras familias, viene, ataca a nuestras familias. Siempre, antes de atacar, antes de echar fuera a Satanás, hay que cubrirnos nosotros, cubrirnos bajo las alas del Señor. Y en Salmos 3:3 dice que Jehová es escudo alrededor de nosotros. Y en Salmos 34:7 dice que Dios va a mandar a sus ángeles a protegernos. Entonces siempre nosotros hay que cubrirnos antes de echar fuera a Satanás, echar fuera a sus demonios, echar fuera las tentaciones, las pruebas, las enfermedades, todo lo que Satanás nos quiere poner a nosotros. Y revestirnos bajo su armadura, decirle: Señor, en el nombre de Jesús, haz que descienda tu armadura, haz que descienda tu poder, tu autoridad, porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, recibimos poder. Entonces, siempre cuando nosotros echamos fuera a Satanás con autoridad, dice que el diablo entonces le dejó, como Jesús lo dijo con autoridad: Satanás, vete. Satanás se fue. Si nosotros decimos con autoridad las cosas, Satanás se va a ir. Si nosotros lo decimos con miedo, con temor, Satanás no se va a ir, se va a quedar aún. Entonces, si nosotros tenemos esa autoridad, Satanás se va. No es necesario nosotros gritar o hacer todo ese tipo de cosas. Si Satanás ve que nosotros tenemos mucha autoridad, Satanás se va a ir.
depende de nosotros. Si tenemos una autoridad alta, nosotros le hacemos guerra a Satanás de una manera en que Satanás se va a ir y va a tener miedo de volver a nuestras vidas a atacarnos. Si nosotros tenemos una autoridad grande, vamos a derribar murallas, esos muros de Jericó, esas enfermedades, esas pruebas, todas esas tentaciones. Y si Satanás tentó a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? Satanás con lo que más nos gusta nos tenta. Si nos gusta la música, Satanás nos va a tentar con esas músicas del mundo que no nos edifican. Satanás nos va a tentar con esos videos, esas películas indebidas que no debemos de ver. Satanás nos va a tentar con los juegos, con cosas que se vuelven en vicio. El vicio es malo. Satanás siempre nos va a tentar con la vanidad. Siempre Satanás nos va a tentar con la envidia, el orgullo, el celo, el querer más, el desear las cosas que nuestro prójimo tiene. Satanás siempre nos va a tentar. ¿Por qué? Porque siempre Satanás va a querer que sus hijos, el Hijo de Dios, sean derrotados. Siempre Satanás va a querer de atacarnos, de derrotarnos, para que nosotros no tengamos parte con Dios. Entonces, nosotros vemos en 1 Corintios. En 1 Corintios 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El versículo 10 dice: el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Si nosotros pensamos que estamos firmes, si nosotros creemos que Dios está con nosotros, no debemos de caer fácilmente en las tentaciones, en las trampas que Satanás nos pone. No hay que nosotros escuchar la voz de Satanás. Es como el ángel bueno y el ángel malo. ¿A quién escuchamos? ¿A Dios o a Satanás? En Apocalipsis 3:16 dice que nosotros debemos de ser fríos o calientes, pero tibios Dios nos va a vomitar. ¿A quién vamos a servir? ¿A Satanás o a Dios? Entonces, si nosotros pensamos estar firmes, no hay que caer en las trampas de Satanás. El versículo 13 dice que Dios no va a permitir de que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros no podamos resistir. Satanás va a atacarnos y él va a querer derrotarnos. Y Dios va a permitir que Satanás nos tente, pero Dios va a ver, ok, mi hijo no puede resistir tanta esa tentación, ok, entonces voy a permitir que Satanás lo tente de una manera leve. Porque aquí dice, Dios dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros no podemos resistir. Satanás siempre nos va a tentar dependiendo a cómo es nuestra autoridad. Entonces, nosotros hay que revestirnos bajo esa armadura. Nosotros hay que confiar en Dios, confiar en que Dios está con nosotros. En Génesis 4:7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces nosotros vemos aquí de que el pecado y las tentaciones van a estar a nuestras puertas, y está en nosotros abrir esa puerta y agarrar esas tentaciones. Entonces, si Jesús pudo resistir las tentaciones, así nosotros debemos de resistir las tentaciones que Satanás nos pone. Entonces, el mensaje de hoy es de que nosotros no debemos de escuchar la voz del enemigo. El enemigo siempre va a poner cualquier cosa para hacernos caer. Nosotros debemos de alejarnos de las malas influencias. Nosotros debemos de alejar esas cosas que no nos edifican. De en vez de escuchar músicas del mundo, edificarnos con alabanzas. De en vez de ver videos indebidos, películas que no debemos de ver películas cristianas. De en vez de leer otras cosas, de en vez de jugar o de hacer otras cosas, de chatear, buscar la Biblia o orar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Confiar en Dios, resistir la tentación, derrotar la tentación y confiar en que Dios es más fuerte en nosotros. Creer y confiar de que nosotros tenemos a un poderoso gigante que es Jehová de los ejércitos, que así como ayudó a David a derrotar a Goliat, así Dios nos va a ayudar a derrotar ese gigante, a esa tentación muy grande, esa prueba. Dios es ese Jehová de los ejércitos.
Jesús es esa onda y el Espíritu Santo es esa roca que va a permitir a que nosotros derrotemos a las tentaciones. Y si derrotamos a las tentaciones, vamos a derrotar al diablo y a sus demonios. Entonces, mira, no caigas en las tentaciones. Escucha a Jesús, escucha su voz, escucha esa voz que te dice el Espíritu Santo, no lo hagas. Y cuando tú estés así en la tentación de caer, ponte a pensar, Dios estará contento con lo que voy a hacer. Ponte a pensar que Dios siempre se está viendo, Dios siempre ve. Y si tú estás en secreto, Dios igual te ve. Dios ve tu corazón, tu mente, y Dios siempre va a ver lo que tú haces. Entonces no caigas en la tentación, no caigas. Entonces vamos a orar para que el Señor sea cuidándonos, protegiéndonos, guiándonos con su Espíritu Santo y para no caer en esas tentaciones. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, que nos sigas bendiciendo. Cuídanos, protégenos, bendícenos, guárdanos, Señor, y que seas tú ayudándonos a resistir esas tentaciones, a romper esas tentaciones. Y en el nombre de Jesús, Señor, tú rompes toda muralla de Jericó, Señor. Tú rompes todas esas cadenas, tú rompes toda desobediencia, toda mentira, todo orgullo, todos celos, toda altivez, Señor. Tú rompes, Señor, toda carnalidad, todo pensamiento mundano, Señor, toda inmundicia. Y tú a nuestro corazón impuro lo vuelves puro, Señor. Tú nos purificas y nos haces más blancos que las nieve. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos revestimos con tu armadura y nos cubrimos bajo tus alas, bajo esa sombra del omnipotente, Señor. Y el Satanás tiene que creer, tiene que ver que nosotros tenemos un poderoso gigante, que es Yahweh, que es Jehová de los ejércitos, que es el Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, Señor, que va a pelear junto a nosotros esa batalla. Y vamos a poder decir, he peleado la buena batalla con Cristo Jesús. Vamos a derrotar las tentaciones, vamos a derrotar al enemigo y vamos a quitar las tentaciones de nuestras vidas. Y en vez de buscar al mundo, te vamos a buscar a ti, porque tú estás a la puerta y tú nos llamas y tú vas a cenar con nosotros y nosotros vamos a cenar contigo siempre. Gracias, Padre bendito, por todo. Que tengamos un lindo día, Señor, que seas tú bendiciéndonos y que ninguna artimaña del enemigo sea atacándonos, sea contra nosotros. Que tu Espíritu Santo sea transformándonos, cambiándonos, limpiándonos, sanándonos, restaurándonos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, pensamos esas tentaciones y no caigamos en ellas. Y si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, si Dios está con nosotros, ¿qué nos podrá pasar? Que Dios te bendiga.